Año 1930, Los Ángeles, Estados Unidos. En el corazón de la ciudad, entre calles ruidosas y luces brillantes, se alza un edificio que es mucho más que un hotel. El Hotel Seal, como lo llamaban algunos, no solo ofrecía descanso, sino que albergaba algo mucho más oscuro. Su fachada de mármol y columnas escondía secretos que nunca deberían haber salido a la luz. Aquí, el mal no solo encontraba cobijo, se sentía en casa. Desde su apertura, algo peculiar sucedió. La inauguración estuvo marcada por un evento que muchos consideraron una maldición. La lámpara central estalló sin razón alguna a las 11:33 p.m., un suceso inexplicable que presagiaba lo que estaba por venir. En poco tiempo, las historias comenzaron a surgir. Un niño desapareció durante horas, solo para aparecer en un pasillo cerrado, llorando sin consuelo. La gente hablaba de sombras que se movían entre las paredes y los empleados reportaron objetos desaparecidos sin explicación. Una periodista, al intentar llegar al piso 12, sintió una fuerza invisible empujarla, pero no fue la única. En sus primeros días de funcionamiento, el hotel ya tenía su primer huésped muerto, encontrado apenas 3 días después de hacer su entrada. Aquellos que se quedaban en el hotel escribían cosas extrañas en sus diarios, como un huésped que relató que el agua de la ducha sabía a hierro y a miedo. Las luces se encendían y apagaban solas. Las puertas se cerraban con fuerza sin razón aparente, y se hablaba de un pasillo sin salida en el ala oeste, uno que no llevaba a ningún lado. Se decía que el hotel no había sido construido, sino despertado. Durante la Gran Depresión, el hotel se convirtió en un refugio para aquellos que ya no tenían esperanza, aquellos que buscaban el último descanso. Precios bajos atraían a muchos, pero lo que realmente buscaban muchos huéspedes no era descanso, sino una forma de escapar de sus propios demonios. En 1931, un vendedor saltó desde el 7º piso, dejando atrás una carta que decía: «No estoy solo aquí arriba». Al año siguiente, una mujer embarazada se lanzó desde su ventana gritando antes de caer: «El bebé ya no está adentro». Y el patrón de muertes extrañas continuó. Las investigaciones de la policía mostraron que la mayoría de los huéspedes se registraban con nombres falsos y algunos dejaban sus pertenencias atrás, como si tan solo vinieran a pasar la noche sin la intención de regresar. El cuarto 514 se cerró después de que 3 suicidios ocurrieran en menos de 6 meses. Nadie quería limpiarlo y la historia siguió, con más muertes, figuras misteriosas y presencias que se sentían en cada rincón. La policía evitaba hablar del lugar, y la prensa lo bautizó como el Hotel del Olvido. Los testimonios de los huéspedes sobre figuras que se desvanecían, risas inexplicables y murmullos en la oscuridad comenzaron a circular. En los años 50 surgió una figura temida por todos: el hombre del sombrero. Su silueta alargada, con un sombrero oscuro que ocultaba su rostro, era vista siempre en los pasillos superiores del hotel. Nadie podía explicarlo. Una huésped, al despertar una noche, vio la figura junto a su cama. Intentó gritar, pero no podía mover el cuerpo. Los ojos del hombre del sombrero eran 2 vacíos brillantes, y su aliento sonaba como el tic-tac de un reloj oxidado. A medida que el tiempo pasaba, las historias extrañas se acumulaban. La cámara de seguridad no registraba los extraños eventos que ocurrían después de la medianoche. Las sombras que se movían por los pasillos parecían ser parte de una maldición que no tenía fin. Las huellas de una presencia más allá de la muerte eran evidentes en cada rincón, pero nadie se atrevía a ir más allá de la puerta del Seal. El hotel continuó operando, pero no era un simple lugar de descanso. Cada huésped que cruzaba su umbral llevaba consigo algo más, algo que dejaba una marca indeleble en su alma. Las ventanas, siempre vacías, parecían mirar a la calle con un aire de tristeza y desesperación. Aquellos que se atrevían a mirar hacia arriba se encontraban con una presencia inquietante en cada ventana. El Hotel Seal era un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se mezclaban, un destino final donde las sombras nunca se desvanecían. Con cada muerte, con cada caída, el lugar parecía volverse un poco más oscuro, un poco más perdido en el tiempo.
Y mientras los rumores seguían creciendo, el hotel continuaba recibiendo a viajeros, vendedores y personas solitarias, todos con una sola pregunta en mente. ¿Qué secretos esconde este lugar? ¿Y por qué nunca nadie se va realmente? A finales de los años 70, el Hotel Cecil se convirtió en el refugio de seres errantes, almas perdidas que encontraban cobijo en sus paredes sombrías, artistas sin rumbo, alcohólicos y mujeres que vendían su cuerpo por unas monedas convivían bajo el mismo techo. Entre ellas, había una mujer conocida por todos, aunque su nombre nunca fue registrado: Ruby. Siempre vestía de rojo y su perfume barato impregnaba los pasillos. Una noche de lluvia desapareció sin dejar rastro, ni vivo ni muerto. En los días posteriores, los huéspedes comenzaron a escuchar tacones a medianoche en los pasillos vacíos. Otros afirmaban sentir manos frías acariciando su cuello mientras se miraban al espejo. Los teléfonos de las habitaciones, en especial el de la 502, sonaban sin que nadie los hubiera conectado en meses. A veces se escuchaba a alguien llorando desnudo en la ducha, pero al investigar, la habitación estaba vacía. Los testimonios crecieron con el tiempo. La figura de Ruby parecía seguir su última noche de manera interminable, como un bucle que nunca terminaba. Las cámaras térmicas captaron su figura sentada al borde de una cama, mirando la puerta sin emitir sonido ni mostrar signos de vida. Un huésped extranjero escribió en su diario sobre un sueño extraño: una mujer vestida de rojo que lo arrastraba hacia la ducha. Al despertar tenía moretones en el cuello y marcas en el suelo húmedo. Los testigos comenzaron a notar huellas extrañas y un mensaje inquietante escrito con lápiz labial en la pared: no cierres los ojos. Nadie se atrevió a alojarse en la habitación 511, pero una noche alguien lo hizo. A finales de los 80, Richard Ramírez, conocido como el asesino de Night Stalker, se alojó en el Hotel Cecil mientras aterrorizaba California con sus crímenes. Durante su estancia, vivió como cualquier huésped normal, pero su comportamiento era extraño. Se le veía salir cubierto de polvo y sangre, a menudo regresando descalzo, murmurando oraciones ininteligibles. Los empleados nunca lo denunciaron. En el Cecil, lo extraño no despertaba sospechas. Era parte del día a día. Las cosas tomaron un giro aún más inquietante cuando las cámaras del hotel comenzaron a registrar comportamientos extraños alrededor de la habitación donde se alojaba Ramírez. En la cama se encontraron cruces invertidas hechas con ceniza, y los objetos electrónicos cerca de su puerta dejaban de funcionar. Un día, un huésped de la habitación 1411 escuchó su voz susurrando su propio nombre, y cuando miró hacia la puerta del ascensor, vio una figura alta reflejada en el vidrio. Para 1991, Jack Unterweger, un escritor austríaco que había sido condenado por asesinato, decidió hospedarse en el Cecil. Durante su estancia, trabajadoras sexuales desaparecieron misteriosamente y sus cuerpos fueron encontrados con señales de estrangulamiento. Nadie hizo la conexión inmediatamente, aunque todos compartían el mismo patrón macabro. En su habitación se encontraron cigarrillos apagados en cruz, cintas de audio con respiraciones y una Biblia abierta con nombres subrayados. Aunque las investigaciones se cerraron rápidamente, los huéspedes continuaron siendo víctimas de lo inexplicable. Algunos empezaron a sentir la presencia de algo más en las habitaciones. La habitación 1402, aparentemente normal, se convirtió en un lugar de misterio. Aquellos que se alojaban allí despertaban con moretones, migrañas y recuerdos difusos. Otros oían golpes en el closet vacío o despertaban con la televisión encendida mostrando estática, a pesar de que el televisor estaba desenchufado. Una pareja de turistas decidió abandonar la habitación a la medianoche, incapaces de soportar la sensación de que algo invisible estaba con ellos. El Hotel Cecil, con su historia sombría y su colección de almas perdidas, siguió siendo el escenario de sucesos inexplicables. No solo albergaba asesinos, sino también lo que dejaban atrás. En sus pasillos, los murmullos de las víctimas seguían resonando, y el aire estaba impregnado con un perfume a muerte y desesperación.
Nadie sabe cuántas almas perdidas continúan rondando sus pasillos, esperando una oportunidad para ser vistas una vez más. Era una noche fría cuando el fotógrafo japonés captó algo extraño en el pasillo. Una sombra pequeña que cruzaba rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Decidió grabar, y pronto descubrió ruidos extraños provenientes del baño vacío, de una habitación sin huéspedes. Una mujer que se hospedaba en el hotel se acercó al espejo empañado y al mirarse vio una imagen que no era la suya, sino la de un hombre calvo. Nadie sabía qué ocurría en el interior de esas paredes, pero los testimonios eran cada vez más inquietantes. Los empleados que limpiaban ciertas habitaciones, especialmente la 1402, comenzaban a experimentar fiebre, pesadillas y pérdidas inexplicables de tiempo. Las horas desaparecían entre una reserva y otra, sin explicación lógica. Los fenómenos no se limitaban solo a los ruidos. Las habitaciones parecían tener vida propia. En una ocasión, una camarera encontró todas las almohadas en el suelo, dispuestas como si imitaran la forma de un cuerpo humano. Justo cuando salió, el picaporte se movió solo desde el interior, aunque la habitación estaba vacía. Un vigilante nocturno, que había trabajado en el Cecil por años, dejó una nota antes de renunciar. Lo que está en ese cuarto no duerme, no habla, pero me llama cada noche. Esa nota desapareció misteriosamente, y cuando uno de los gerentes intentó investigar la habitación, sufrió un desmayo repentino. Cuando despertó, dijo una palabra que nadie quiso repetir. Las historias sobre el hotel circulaban entre los empleados. Una camarera afirmaba que el aire en el cuarto 509 era más frío que en otros. Un técnico de mantenimiento escuchaba pasos en las escaleras, aun cuando trabajaba en la madrugada, y una recepcionista reportó que los espejos del hotel nunca reflejaban lo mismo a la misma hora. Algunos trabajadores reportaron sucesos extraños que los dejaban aterrados. Las camas se deshacían solas incluso después de ser hechas. Sábanas que lloraban al ser retiradas. La mayoría de los empleados no duraban más de 2 semanas. Un encargado de mantenimiento fue despedido por negarse a entrar al sótano del hotel, asegurando que algo le hablaba solo. Un cocinero juró haber visto a un hombre sin rostro atravesar un pasillo, mientras que un administrador sentía algo soplando en su nuca cuando estaba solo en la oficina principal. A pesar de los constantes fenómenos y las quejas, el hotel siguió funcionando, pero con un ambiente cada vez más pesado. Las cámaras instaladas en 2005 para grabar actividad sospechosa comenzaron a mostrar fenómenos inexplicables. Una grabación registró un carrito de limpieza moviéndose solo por el pasillo sin que nadie lo empujara. En otro clip, el ascensor se abría y cerraba durante horas sin que nadie lo llamara. Los técnicos no podían encontrar malfunciones en el sistema. Las cámaras del sótano, recién instaladas, registraban solo estática y los videos mostraban destellos de luz extraña. La grabación de un vigilante hablando solo durante 17 minutos fue borrada por completo, dejando únicamente una nota: "Lo que no ves está ahí". El 1 de febrero de 2013, Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, desapareció dentro del Hotel Cecil. Ella viajaba sola y solía compartir sus fotos y pensamientos en las redes sociales, pero su último video de vigilancia en el ascensor la mostraba comportándose de manera extraña. Parecía hablar con alguien invisible, moviéndose de un lado a otro como si intentara huir de algo que no estaba visible. A pesar de que el video fue ampliamente difundido, los investigadores no pudieron encontrar pistas claras sobre su paradero. Muchos debatieron si su comportamiento estaba relacionado con drogas o si algo la perseguía. La teoría del elevator game, un antiguo ritual coreano, ganó popularidad entre los usuarios de Internet. Pero lo más inquietante era que el ascensor no funcionaba correctamente cuando ella estaba dentro. A pesar de que técnicos verificaron el sistema, no hallaron fallos técnicos que justificaran lo que el video mostraba. Lo más perturbador de todo fue que los segundos clave del video fueron eliminados antes de su publicación. Nadie sabía si se trataba de censura o si algo más había sido ocultado del registro por razones desconocidas.
Mientras los días pasaban y Elisa seguía desaparecida, se reportaron ruidos metálicos desde el techo del edificio y varios huéspedes se quejaron de un sabor extraño en el agua. Decían que sabía a óxido y que su color era turbio. La presión del agua en varias habitaciones del piso superior bajó de repente, sin ninguna razón aparente. El personal de mantenimiento no pudo encontrar una explicación técnica. Fue solo cuando un operario abrió la tapa de una cisterna en el techo que el misterio se resolvió. Elisa fue hallada flotando desnuda en el agua, en posición fetal, con la piel dañada por la exposición al líquido. No había señales de violencia externa ni lesiones defensivas. Su ropa fue encontrada en el fondo de la cisterna, junto con su tarjeta magnética de la habitación. La muerte de Elisa marcó el final de un capítulo en la historia oscura del Hotel Cecil, pero no el de sus secretos. Muchos creen que lo que ocurrió en sus pasillos no fue un simple accidente. Algo más permanece allí, esperando ser descubierto. El caso de Elisa Lam continuó siendo un misterio inquietante, incluso después de que la autopsia concluyó que su muerte fue un ahogamiento accidental. Sin embargo, algo no encajaba. La tapa de la cisterna, que debía abrirse hacia arriba, era pesada, y no había forma de que Elisa pudiera cerrarla desde dentro. La entrada al techo estaba restringida con alarmas, pero las que se registraron no se activaron. Las cámaras de seguridad nunca mostraron a nadie accediendo al techo, ni siquiera a ella. El personal del hotel no sabía cómo llegó allí, ni cuánto tiempo estuvo sin ser detectada. Los huéspedes que bebieron el agua contaminada comenzaron a presentar náuseas y diarrea. Algunos dijeron haber tenido sueños extraños con una figura sumergida en agua negra. La pareja canadiense que demandó al hotel por negligencia en un principio vio el caso cerrado sin consecuencias. Pero cuando los bomberos extrajeron el cuerpo, notaron algo muy raro. El tanque estaba cerrado al llegar y la tapa no tenía huellas recientes, como si se hubiera cerrado desde el interior. Los internautas comenzaron a investigar a fondo. El video de Elisa dentro del ascensor se volvió viral, alcanzando millones de visualizaciones en cuestión de días. Los foros se llenaron de teorías, con muchos relacionando el caso con rituales antiguos, rituales de desaparición y coincidencias espeluznantes. Una de las teorías más inquietantes hablaba de un ritual coreano llamado Elevator Game, que presuntamente permite viajar a otra dimensión utilizando un ascensor. Las reglas del juego eran precisas: presionar ciertos pisos en un orden determinado y nunca hablar con nadie durante el trayecto. Si el ritual se realizaba correctamente, supuestamente se abría una puerta a otro plano, pero no todos los que lo intentaban regresaban. Los detalles del video de Elisa alimentaron esta teoría. Ella presionaba los botones en un orden secuencial, como si estuviera siguiendo instrucciones ocultas. Al asomarse al pasillo, parecía interactuar con alguien invisible, y la puerta del ascensor no cerraba. Para muchos, esto fue un claro indicio de que Elisa estaba atrapada en una dimensión distorsionada, como decía la leyenda del juego. Según la tradición, si una mujer desconocida aparece en el ascensor, nunca se debe hablar con ella, o quedarás atrapado para siempre. Aunque los investigadores descartaron la teoría como folclore digital, miles de usuarios intentaron replicar el ritual en otros hoteles del mundo, sin éxito documentado. Sin embargo, en un canal japonés se afirmó haber capturado interferencias visuales mientras intentaban el ritual. Incluso un visitante del Cecil años después aseguró haber seguido los mismos pasos, terminando en un piso sin luz, con la sensación de ser observado por algo en la oscuridad. Nadie pudo explicar la conexión exacta entre Elisa y este antiguo mito, pero las similitudes eran demasiadas para ignorarlas. En las semanas que siguieron al caso, el hotel pasó de ser un lugar conocido localmente a un fenómeno global. El video del ascensor fue analizado fotograma por cientos de personas, buscando respuestas en cada detalle. Los foros y canales discutían teorías sobre el edificio, algunos afirmando que el Cecil había sido construido sobre antiguos túneles funerarios, lo que solo aumentaba el misterio. Influencers y youtubers comenzaron a llegar al hotel, grabando videos de 24 horas,
y tomando selfies frente al ascensor y en los pasillos del piso 14. Muchos aseguraban haber sentido mareos, cambios de temperatura y presencias extrañas, mientras que otros abandonaban el hotel antes de la primera noche. La fascinación por lo paranormal creció de forma desmesurada, convirtiendo el hotel en un imán para lo extraño. Cazadores de fantasmas intentaban captar picos de energía espiritual, usando toda clase de instrumentos electrónicos. Algunas transmisiones en vivo fueron interrumpidas por ruidos extraños, interferencias o gritos fuera de cámara. Una fotografía tomada en la noche mostró una figura translúcida de pie junto a la entrada principal. Nadie pudo explicar por qué las plantas del vestíbulo se marchitaban solo en presencia de cámaras. La administración del Cecil, viendo el creciente interés, intentó convertir el horror en una estrategia de marketing turístico. Ofrecieron visitas guiadas, con historias oficiales que omiten los detalles más oscuros, pero el edificio parecía resistirse a ser domesticado. Cortes de luz inexplicables, cerraduras que no abrían y alarmas activadas sin razón alguna seguían ocurriendo. Una de las guías del hotel se desmayó en el piso 11, pero su historia no fue la única. El Hotel Cecil se convirtió en una leyenda viviente, un lugar donde lo inexplicable se mezclaba con lo real. Los secretos de sus pasillos y habitaciones parecían estar esperando ser desvelados, pero la verdad nunca fue clara. La figura de Elisa Lam, su trágica desaparición y la inquietante atmósfera del hotel seguirían persiguiendo la memoria de todos los que se atrevieron a entrar en sus puertas. La historia del Cecil aún se escribe, y cada año más personas se adentran en su oscuridad buscando respuestas, o tal vez sin saber que lo que encuentran es mucho más de lo que esperaban. El Cecil seguía siendo un lugar de misterio y desasosiego, un edificio donde los ecos de lo inexplicable nunca dejaron de resonar. Tras la muerte de Elisa Lam, los incidentes extraños no hicieron más que aumentar. Un empleado dejó una nota en la recepción, asegurando que sentía como si alguien lo empujara. Al día siguiente, una hoja de reserva escrita a mano apareció en el mostrador, como si alguien quisiera recordar algo olvidado, pero nadie pudo encontrar la fuente de esa reserva. A medida que la fama del hotel crecía, el Cecil se convirtió en un tema recurrente en programas de televisión, podcasts y documentales. Los análisis se dividían entre científicos y esotéricos, con teorías que vinculaban los suicidios del hotel con rituales antiguos, fechas astrológicas y símbolos ocultos grabados en sus paredes. Algunos investigadores sugirieron que el hotel estaba alineado con antiguos puntos de sacrificio indígenas. Otros hablaban de una energía negativa que se acumulaba con los años, creando un campo de atracción espiritual. En el sótano se encontraron inscripciones en idiomas desconocidos por expertos, y un documental reveló símbolos grabados en madera que se asemejaban a aquellos encontrados en el Grimorio Clavícula de Salomón. Un día, durante una limpieza, una mujer afirmó haber visto un círculo de sal trazado en la habitación 100. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar la noche que un grupo intentó realizar una invocación ritual. En una grabación perdida, se escuchaba una voz repitiendo una frase que nadie pudo traducir. Algunos visitantes comenzaron a reportar figuras con túnicas oscuras cruzando los pasillos a medianoche. Para muchos, el hotel ya no era solo un lugar de alojamiento, sino un ente vivo, hambriento de atención constante. Los rumores sobre un culto secreto vinculado al Cecil desde los años 30 comenzaron a circular. Un ex empleado filtró planos secretos que mostraban habitaciones selladas y túneles no registrados en los planos oficiales del hotel. Uno de esos túneles llevaba directamente al sótano, y al otro lado del muro solo había eco y cenizas. En una investigación independiente, se encontraron restos de velas negras y cabello humano en el ducto central, aunque la policía desestimó los hallazgos como bromas de adolescentes obsesionados con lo oculto. Sin embargo, uno de los detectives que revisó una grabación no publicada decidió renunciar. Su informe fue clasificado, pero se decía que la cinta mostraba un rostro detrás de un espejo que no coincidía con nadie del personal. El número de empleados que abandonaron el hotel sin explicación creció,
Muchos dejaban sus uniformes doblados sobre la cama del cuarto de empleados, junto a las llaves del pasillo, mientras que otros desaparecían sin recoger su sueldo. Un conserje dejó una nota que decía: «Las escaleras no llevan al mismo piso cuando bajo solo». Una camarera rompió en llanto después de ver su reflejo sonreír cuando ella aún no lo hacía. Entre 1995 y 2008, más de 30 empleados renunciaron sin reemplazos fijos. Uno de los casos más extraños fue el de una supervisora encontrada encerrada en el cuarto de mantenimiento, temblando en silencio. Dijo que algo se movía detrás de la caldera, aunque nadie más escuchó ruidos esa noche. El jefe de seguridad de 2002 trabajó solo 5 días. En su informe final escribió: «Nadie debería quedarse en ese lugar después de las 3:33. Los guardias nuevos recibían advertencias no oficiales, evitando ciertos pasillos y puertas. Algunos reportaban ver luces encendidas en habitaciones sin huéspedes ni corriente conectada. Otros escuchaban pasos que se detenían justo detrás de ellos, pero al girar no había nadie». Una enfermera sufrió un colapso nervioso después de ingresar al cuarto 614. Dijo que sintió el peso de un cuerpo acostado sobre el suyo, en plena habitación vacía. Uno de los casos más extraños fue el de un empleado que trabajaba en el archivo del subsuelo. Después de encerrarse en la sala de mantenimiento, garabateó símbolos en las paredes con tinta de impresora. Fue encontrado en posición fetal, con los ojos abiertos, pero negándose a hablar durante semanas. Solo repetía una frase al mirarse las manos: «No eran mis dedos, yo no estaba allí». Desde entonces el puesto quedó vacante y el archivo permanece cerrado con un candado oxidado. Tras la muerte de Elisalam, el interés en el Cecil aumentó, y con él también la oscuridad que habitaba dentro de sus paredes. En los meses siguientes se registraron al menos 3 suicidios más, todos desde los pisos superiores. Uno de los suicidas dejó una nota simple: «Vi su reflejo. Ella aún está en el ascensor esperando bajar». Otro huésped se arrojó después de publicar en línea que quería ver lo que ella vio antes de flotar. El último no dejó palabras, pero su teléfono mostraba búsquedas sobre portales y dimensiones. Psicólogos afirmaron que se trataba de contagio emocional, provocado por la exposición mediática, pero el personal del hotel no lo creía. Decían que el edificio se había vuelto más denso, más callado. Una empleada aseguró que el olor de los pasillos era distinto, como si algo viejo se hubiese despertado. Un huésped brasileño grabó un audio donde se oían susurros detrás del espejo de su baño. Al reproducirlo, descubrieron que eran lamentos en un idioma que nadie logró identificar. Los turistas que se hospedaban en el piso 14 afirmaron haber tenido el mismo sueño exacto. En el sueño, alguien los miraba desde la esquina de la habitación, con la cabeza ladeada y sin rostro. Otros se despertaban con arañazos en los brazos, siempre en grupos de 3, como una marca ritual. Aunque el hotel insistió en que todo eran coincidencias, los reportes seguían archivados sin ser investigados. Algunos youtubers decidieron pasar la noche en los cuartos donde ocurrieron las nuevas muertes. Uno de ellos salió gritando a las 2:40 a.m., asegurando que su sombra se movía antes que él. Su cámara se apagó sola, y cuando recuperaron el dispositivo, las imágenes estaban distorsionadas y en bucle. Otro visitante desapareció por horas. Al regresar dijo no recordar qué piso lo había atrapado. Solo repitió una frase que quedó grabada en su directo: «Alguien sigue bajando pero nunca sale». En 2014, durante una inspección rutinaria del techo, los técnicos hallaron marcas grabadas sobre el concreto, líneas circulares, símbolos entrelazados y lo que parecía un triángulo dentro de otro invertido. Ninguno de los obreros sabía quién los había hecho, ni cuándo, ni con qué tipo de herramienta. Las marcas no estaban allí en registros fotográficos anteriores, ni aparecían en los planos de mantenimiento, pero eran profundas y recientes, como si hubieran sido trazadas con fuerza desde dentro del propio techo. Un experto en simbología fue llamado por curiosidad, pero lo que descubrió ese día en el techo del Cecil dejó una marca imborrable en la historia del hotel. Nadie volvió a ser el mismo después de ese descubrimiento.